¿Puede una enfermedad que se creía erradicada volver a convertirse en una amenaza nacional? ¿Qué ocurre cuando las tasas de vacunación caen por debajo de los niveles necesarios para garantizar la inmunidad colectiva? ¿Estamos preparados para contener un brote de sarampión en pleno siglo XXI, cuando el acceso a las vacunas es mayor que nunca? ¿Qué responsabilidad tienen los mensajes antivacunas en el resurgimiento de enfermedades infecciosas que ya estaban bajo control? ¿Y cómo deben responder las autoridades sanitarias frente al aumento sostenido de casos en distintos estados del país? En este video hablaremos sobre el brote de sarampión que se propaga en México, su origen, las zonas más afectadas, la respuesta del sistema de salud y los desafíos que enfrenta el país ante un escenario que revive temores sanitarios del pasado. El sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía aérea, ha vuelto a convertirse en una amenaza sanitaria en México. Según datos proporcionados por la Secretaría de Salud, el país ha registrado al menos 362 casos confirmados entre enero y marzo del presente año, de los cuales 347 se concentran en el estado de Chihuahua. Se trata del epicentro del brote actual y el lugar donde se reportó el primer fallecimiento en el país a causa de esta enfermedad, un hombre de 31 años sin vacunar, con antecedentes de diabetes y daño renal. El secretario de Salud, David Kershenovich, ha señalado que el brote tuvo su origen en personas no vacunadas que viajaron a Texas, en los Estados Unidos de América, donde se enfrenta un brote similar que ya ha alcanzado más de 700 casos confirmados. Las autoridades sanitarias mexicanas han desplegado una respuesta inmediata, que incluye la vacunación de más de 715,000 personas en solo 3 meses, la implementación de cercos sanitarios en zonas con casos confirmados y la activación de una vigilancia epidemiológica intensiva. En Chihuahua, donde se ha dado la mayor concentración de contagios, el impacto ha sido más severo. Un 27.9% de las personas infectadas ha requerido hospitalización, principalmente por complicaciones respiratorias como neumonía. Esta cifra revela no solo la alta transmisibilidad del virus, sino también la vulnerabilidad de sectores de la población que no cuentan con la inmunización adecuada. Además de Chihuahua, se han confirmado casos aislados en otros estados como Campeche, Oaxaca, Sonora, Sinaloa, Querétaro y Zacatecas. Estos contagios han sido atribuidos a desplazamientos a zonas de alto riesgo y a la persistente disminución de las tasas de vacunación. Esta tendencia preocupa especialmente en el contexto de las vacaciones de Semana Santa, donde el aumento en la movilidad podría facilitar la expansión del virus. Las autoridades han reactivado las semanas nacionales de vacunación, jornadas intensivas de inmunización que no se implementaban desde antes de la pandemia. Estas actividades están programadas del 26 de abril al 3 de mayo y buscan aumentar las coberturas vacunales, especialmente entre los menores de edad, el grupo más afectado por la enfermedad. Los especialistas han recalcado que el sarampión no es una enfermedad leve, puede causar complicaciones graves como encefalitis, ceguera, neumonía e incluso la muerte. La Organización Panamericana de la Salud ha recordado que la vacunación contra el sarampión evitó aproximadamente 60 millones de muertes entre los años 2000 y 2023, de las cuales 6 millones ocurrieron en América. A pesar de estos datos contundentes, la cobertura de vacunación en México ha disminuido en los últimos años. En 2021, el 99% de los niños mexicanos de 1 año habían recibido la vacuna triple viral, SRP, sarampión, rubéola y paperas. En 2022 y 2023, esa cifra cayó al 85.8%. Entre los niños de 6 años, la cobertura es del 82.5%, y entre los de 18 meses apenas alcanza el 45.6%. En el estado de Chihuahua, las tasas son aún más bajas, 76.1% para el primer año de vida, 78.2% a los 6 años y un alarmante 21.2% a los 18 meses. La caída en la cobertura vacunal ha sido atribuida a múltiples factores: la suspensión temporal de campañas de inmunización durante la pandemia, el aumento de los discursos antivacunas en redes sociales, la desinformación generalizada y la desconfianza en las instituciones de salud. Estas condiciones han generado un terreno fértil para el resurgimiento del sarampión y otras enfermedades prevenibles. Uno de los puntos más preocupantes es la influencia de figuras públicas en la percepción de las vacunas.
En los Estados Unidos de América, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ha realizado declaraciones que cuestionan la seguridad de la vacuna contra el sarampión, sugiriendo que las personas deberían decidir por sí mismas si se vacunan o no. Estas declaraciones, carentes de respaldo científico, han sido duramente criticadas por la comunidad médica y podrían estar influyendo negativamente en la percepción pública de las vacunas en la región. El riesgo de propagación del virus a través de comunidades fronterizas que rechazan la vacunación es un fenómeno ya documentado. En este brote, tanto en Texas como en Chihuahua, se han identificado casos en comunidades religiosas que históricamente han mostrado resistencia a las campañas de inmunización. Esta combinación de movilidad, desinformación y bajas coberturas representa una amenaza considerable para la salud pública. El esquema de vacunación recomendado por las autoridades incluye la aplicación de la vacuna triple viral, SRP, a todos los niños de entre 1 y 9 años, así como la vacuna doble, SR, para adolescentes y adultos hasta los 39 años. El personal de salud y las personas que hayan tenido contacto con casos positivos también deben ser inmunizados de forma prioritaria. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema importante en relación al brote de sarampión que se está propagando en México, con más de 360 casos confirmados en tan solo 3 meses y un foco principal en el estado de Chihuahua. Este brote ha puesto en evidencia los peligros de una caída en las coberturas de vacunación y la vulnerabilidad de las comunidades que rechazan las inmunizaciones. La enfermedad, lejos de ser una infección infantil inofensiva, puede tener consecuencias graves, especialmente para niños y personas con condiciones preexistentes. Las autoridades han respondido con campañas masivas de vacunación, cercos sanitarios y una vigilancia activa. Sin embargo, la clave para contener esta emergencia sigue siendo la prevención. La vacuna es segura, eficaz y ha demostrado ser la herramienta más poderosa para erradicar el sarampión. Reforzar su aplicación es una prioridad inaplazable. El compromiso de las instituciones de salud, la colaboración ciudadana y la información basada en evidencia científica son los pilares para enfrentar este brote y prevenir otros en el futuro. Vacunarse no es solo una decisión personal, es un acto de responsabilidad colectiva. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. Los invitamos a que puedan ampliar la información en cuanto a temas de salud a través de los libros que hemos escrito como son Cáncer, el enemigo oculto, COVID-19, la pandemia por coronavirus y nuestro último libro, Medicina 5.0, el poder de la inteligencia artificial en el diagnóstico precoz. Si usted desea que evaluemos su caso o requiere una consulta médica, hemos establecido las videoconsultas. Puede comunicarse al número de WhatsApp más 51 996 831 867 para poder coordinar una cita. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.